vamos a pasar a ver las propiedades. Entonces, vamos a dibujar una elipse de forma arbitraria, que sea de forma horizontal. Entonces, sabemos que el eje focal es aquella recta que contiene a los focos. Entonces, aproximadamente, ubicamos el foco 1. Luego, ubicamos el foco 2. Y el punto medio que une ambos focos viene a ser el centro. El punto medio del segmento que une ambos focos siempre nos va a representar el centro de la elipse. Entonces la recta que pasa por el centro de la elipse y es perpendicular al eje focal nos representa el eje normal. Este ángulo es igual a 90 grados, siempre perpendicular al eje focal. Entonces, los puntos de intersección de la elipse con el eje focal vienen a ser los vértices V1 y V2. Los puntos de intersección con el eje normal son los vértices menores V1 y V2. Entonces, de acuerdo a los elementos de la elipse, el eje mayor siempre es igual a 2A. Como el eje normal es un eje de simetría, vale A y resulta igual a A. Luego, el eje focal también es un eje de simetría y toda la longitud del eje menor es igual a 2B. Entonces, vale B y también resulta igual a B. Pero también mencionamos que la distancia del centro al foco 1, esa distancia siempre resulta igual a C. La distancia del centro al foco 2 también resulta igual a C. Entonces, hemos colocado las tres constantes para esa elipse. Entonces, según la definición de elipse, nos dice que todo punto que pertenezca a la elipse se debe cumplir que la suma de distancias de ese punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2, esa suma de distancias es igual a una constante. Entonces, ya conociendo las tres constantes, entonces la definición se reduce a que esa suma va a ser igual a la constante 2A. Entonces, en nuestra propiedad, si esa suma de distancias es igual a 2A, entonces se puede observar un caso particular. Este punto, el punto V1, que viene a ser el vértice menor, el vértice secundario, pertenece a la elipse. Entonces se cumple que la suma de distancias a ambos focos debe ser igual a 2A. Quiere decir que la distancia de ese punto al foco 1 más la distancia de ese punto al foco 2 debe ser igual a 2A. Pero como el eje normal viene a ser un eje de simetría, necesariamente estas dos longitudes son iguales. Y si esa suma es igual a 2A, entonces le corresponde A y también le corresponde A. Entonces, la primera propiedad nos dice que siempre el vértice secundario de una elipse equidista de los focos, es decir, la distancia de ese vértice secundario B1 al foco 1 es igual a la distancia del vértice B1 al foco 2 y esto es igual a nuestra constante A. También se cumple que en toda elipse se cumple Pitágoras. En el triángulo sombreado se puede observar que A cuadrado resulta igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, también podemos afirmar que en toda elipse la constante A al cuadrado es igual a la constante B al cuadrado más la constante C al cuadrado. Entonces, si se cumple Pitágoras, entonces también a partir de esta propiedad se puede deducir que el valor de A
es mayor que el valor de B y A también resulta siendo mayor que C. Siempre la hipotenusa es mayor que cada uno de los dos catetos. Entonces, vendría a ser la segunda propiedad. La tercera propiedad, para esa elipse se puede hallar su área. El área de la elipse va a ser igual al producto de los dos semiejes. Semieje mayor, semieje menor. Entonces el área es A por B por pi. Vendría a ser la tercera propiedad. Y la cuarta, sobre la longitud del lado recto. La longitud del lado recto se puede hallar como 2 veces la constante b al cuadrado sobre la constante a. Vendrían a ser las 4 propiedades principales en una elipse. Pasamos a ver las ecuaciones de la elipse. La primera ecuación va a ser cuando el eje focal es paralelo al eje X. Sabemos que el eje X es una recta horizontal, por lo tanto, el eje focal también va a ser una recta horizontal. El eje normal siempre es perpendicular al eje focal. Entonces, el punto de intersección de ambos ejes nos representa centro de nuestra elipse. Entonces, en este caso, vamos a representar que el centro de la elipse lo denotamos con la letra O y vamos a colocar que ese punto sea un punto cualquiera del plano cartesiano. Entonces va a tener una cierta abscisa y también tiene una cierta ordenada, x sub 0, y sub 0. Entonces la ecuación de la elipse, cuando ese punto está ubicado en cualquier punto del plano cartesiano. Es como la ecuación de la circunferencia, siempre es x menos la abscisa del centro. Entonces, la abscisa del centro, x sub 0, al cuadrado, más y menos la ordenada del centro al cuadrado. En este caso, la ordenada y sub 0. En el caso de circunferencia, es igual a radio al cuadrado. Cuando nosotros trabajamos con elipse, es igual a 1. Y también colocamos denominador. Cuando la elipse es de forma horizontal, el A, el mayor de esas 3 constantes, acompaña a x al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que siempre nuestra constante A es mayor que B y la constante A es mayor que C. Entonces, A es mayor que esas 2 constantes. Entonces, aquí va A cuadrado. Y aquí va B al cuadrado. Vendría a ser la ecuación ordinaria de nuestra elipse cuando está en forma horizontal. Y la ecuación canónica es cuando ese centro es el origen de coordenadas. Un caso particular. Cuando el centro es el origen de coordenadas, el 0,0, entonces la ecuación de la elipse se reduce reemplazando x menos x sub 0, pero en ese caso viene a ser 0, x al cuadrado sobre a cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, y cuadrado, sobre b al cuadrado es igual a 1. Vendría a ser la ecuación canónica para esa elipse. Es un caso particular, pero para esa elipse también podemos hallar las coordenadas de los vértices principales y de los vértices secundarios. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar nuestro vértice principal, V1. Sabemos que la distancia del centro hacia este vértice viene a ser igual a A.
es A y también resulta A. Entonces, las coordenadas para el vértice. Si estamos en el punto x sub 0, retrocedemos a unidades. Vendrá a ser x sub 0 menos A, y sub 0. De la misma manera, nuestro vértice V2, el vértice principal V2, va a ser de coordenadas x sub 0, avanzamos a derecha, a unidades, sumamos A, y sub 0. También se puede hallar las coordenadas de estos vértices secundarios, V1 y V2. Sabemos que el eje menor es de longitud 2b, entonces esta longitud vale b y también resulta igual a b. Entonces, si estamos ubicados en el punto x sub 0, y sub 0, subimos b unidades y se ve afectado la ordenada x sub 0, y sub 0 más b. De la misma manera podemos bajar b unidades. Entonces tendrá como coordenadas el b sub 2, x sub 0, y sub 0, pero menos b, menos la constante b. De la misma manera podemos hallar las coordenadas del foco 1 y también las coordenadas del foco 2, porque la distancia del centro al foco 1, esa distancia resulta igual a c, la distancia del centro hacia el foco 2 es igual a c. Entonces vendría a ser la ecuación de la elipse con eje focal paralelo al eje X.